Bueno, Kaixo, Arratsaldeon. Bueno, aquí estoy en el Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz, solo y sin mascarilla. Bueno, me acompaña el técnico que está haciendo posible esta retransmisión. Y os cuento esto porque es una sensación realmente extraña, ¿no? Creo que desarrollaremos en la próxima fase evolutiva de la especie la capacidad de que las neuronas espejo viajen también a través de las redes, a través de Internet, y eso nos permitirá pues también conectar emocionalmente con las personas que me estáis escuchando y que estáis al otro lado, ¿no? Y antes que nada quería agradecer a las compañeras de Acción Familiar de Euskadi, de AFAE, por haber organizado esta conferencia, por haber considerado que yo tenía algo interesante que contar sobre el tema de la educación en igualdad, pero vamos, creo que es muy oportuno, ¿no? Yo creo además el trabajo que realiza AFAE, centrando en el apoyo a las familias, en el desarrollo de sus competencias, sus capacidades, el apoyo a las familias más desfavorecidas, pues algo que es realmente fundamental en el mundo en el que estamos viviendo, ¿no? O sea, yo creo que si algo ha puesto de manifiesto la importancia de la familia como la estructura básica de la sociedad ha sido esta crisis, ¿no? esta pandemia, ha sido ese confinamiento que vivimos, o sea, que nos llevó a sentirnos protegidos y protegidas de una forma superlativa en un espacio que históricamente, desde algunas miradas sociopolíticas, ¿no?, se definió como una entidad conservadora, ¿no?, como pueden ser las familias, y yo creo que lo que nos ha demostrado y lo que se ha puesto encima de la mesa es el enorme potencial transformador que tienen las familias a través fundamentalmente de garantizar los cuidados, ¿no?, como las familias como espacio de cuidados, las familias como espacio de paz y como sostenimiento de la vida, ¿no? Y yo creo que en ese análisis de la familia como un elemento básico, ¿no?, como los átomos en los que se sustenta nuestra sociedad, pues ahí encontramos un elemento fundamental, es cómo están organizadas las familias, ¿no? Si vivimos una sociedad que ha sido no equitativa durante siglos y una sociedad que está en transformación, de las mujeres habéis vivido y habéis protagonizado un proceso de empoderamiento personal y colectivo que ha cambiado el mundo, ha cambiado la sociedad, ha cambiado el mundo del trabajo y ha transformado de una forma profunda la estructura familiar misma, ¿no? Entonces, esas mujeres que nos habéis dado muchas lecciones y que habéis marcado un camino de aprendizaje y un camino de acción política y de construcción de identidades personales muy poderosas, claro, nos habéis puesto a los hombres también un espejo y en el que nos vemos reflejados. Es decir, si queremos educar en la igualdad o para la igualdad, ese espejo que nos devuelve, ¿no? Es decir, tenemos prácticas igualitarias los hombres en el contexto familiar, es decir, aportamos tanto a la familia como la familia nos aporta a nosotros, aportamos tantos cuidados en horas, en dedicación, como el resto de personas de ese núcleo familiar y fundamentalmente como lo hacen nuestras compañeras en el caso de una convivencia heterosexual. Nos responsabilizamos, asumimos como propia la carga mental del trabajo, claro, porque educar en igualdad pasa fundamentalmente por el ejemplo, ¿no?, para aquella máxima gandiana de sé tú mismo el cambio que quieres ver en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, hoy quería en mi intervención pues destacar algunas ideas. Una, la importancia de la familia como un elemento central para el avance, para la lucha, para la transformación de los seres humanos hacia modelos identitarios más igualitarios. Yo creo que hay un elemento psicobiológico cultural que tiene que ver con nuestra especie, ¿no? Es decir, somos una especie inacabada, somos una especie altricial, como vamos a ver con un poquito más de calma en otro momento. Es decir, somos una especie que desde que nacemos hasta que dejamos de existir tenemos una relación de dependencia con el resto de personas, con el resto de seres humanos. Pero cuando se constituye aquello que es fundamental, que es la identidad personal, es decir, los mapas somatosensoriales, quién eres tú en la fase
en la que tenemos mayor plasticidad y nuestro sistema nervioso central, nuestro cerebro asume los estímulos fundamentales que van a constituir nuestra personalidad, nuestra identidad, nuestros valores, nuestros deseos, nuestra sexualidad, nuestra lengua materna. Estamos hablando de los primeros años, estamos hablando de los 0 a 3 años, digamos ya que a los 5 años, digamos que la construcción de esa identidad en un entorno flexible como es el cerebro de los niños y las niñas ya está hecha. Entonces, si nos damos cuenta, si queremos educar en la igualdad, tenemos la más importante de las misiones porque estamos en el terreno con mayor capacidad transformadora. Y no transformamos a través de la dialéctica, no transformamos la realidad a partir de lo que decimos, sino fundamentalmente a partir de lo que hacemos, ¿no? Y al final, cuando hablamos de familias, estamos hablando de bienestar, estamos hablando de cuidados compartidos, estamos hablando de democracia. No hay un sistema democrático, no lo puede haber sin familias donde las relaciones estén construidas en base a la equidad. Es decir, si no hay equidad en las familias, si no hay relaciones de paz, si no se dejan a un lado los privilegios masculinos en el ámbito de la familia, va a ser muy difícil que eso se pueda trasladar a la sociedad, porque es la familia la que fragua, la que cincela las identidades fundamentalmente de los niños y de las niñas, ¿no? Y uno de los elementos fundamentales es el papel que tenemos los varones, los padres en todo este lío, ¿no? Y otra de las ideas que me gustaría destacar es que cuando hablamos de educar en igualdad, fundamentalmente cualquier cuestión relativa a la igualdad de género, nos hemos centrado casi en exclusividad en aquello que tenía que ver con los procesos de empoderamiento de las niñas y de las mujeres. Algo me parece absolutamente fundamental, necesario, que comparto y que apoyo, pero desde una perspectiva sistémica es muy complejo pensar que podamos alcanzar una igualdad real sin la incorporación y la transformación también de los hombres, ¿no? Es otro de los temas que quiero compartir, ¿no?, en esta conferencia. Y luego, por otro lado, la capacidad transformadora que pudiera tener una implicación de los hombres en los cuidados en clave equitativa, ¿no? Es decir, ¿qué impacto tiene esto en las criaturas? ¿Qué impacto tiene esto en la prevención de la violencia, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias a FAE y por esta oportunidad para compartir, ¿no? Pues bueno, yo soy Richard Bacete, fundamentalmente soy aita, soy padre de una familia numerosa, tengo 2 hijas y un hijo. Yo creo que soy el principal interesado en que esta sociedad cambie, en que esta sociedad se democratice y se amplíen las capacidades de las chicas, que se empoderen, que no sufran ningún tipo de limitación, ni mucho menos violencia por el hecho de ser mujeres. Es decir, tenemos que cambiar mucho esta sociedad para que nuestras niñas sean libres e iguales, pero bueno, soy optimista en ese proceso de transformación que estamos viviendo, pero estoy profundamente preocupado pues por los referentes y el trabajo que estamos haciendo con los chicos, con los varones, que los varones también están impactados por una perspectiva sexista y están limitadas sus posibilidades de ser y estar en el mundo pues en base a haber nacido chicos, ¿no? Porque al final el sexismo es un limitador natural de las competencias humanas, ¿no? Yo quiero que mi hijo Alain sea absolutamente libre y feliz, como también lo deseo para mi hija Naya y para mi hija Jara, ¿no? Entonces, bueno, soy coordinador que tiene una visión fundamentalmente basada en la intervención social a través de la evidencia empírica. Es decir, hacemos investigación social relacionada sobre todo con los hombres y la igualdad, los cuidados, la prevención de la violencia y la paternidad. Trabajamos con hombres adultos, con niños pequeños, con chicos jóvenes, y todos los programas que desarrollamos tienen una base empírica. Es decir, primero se realiza una investigación y en base a los resultados de esa investigación se interviene en la realidad y luego se trata de evaluar desde una perspectiva empírica. Entonces, bueno, os quiero invitar, si os interesa la temática, seguir profundizando, que entréis en nuestra página web. En el año 2015 editamos por primera vez una investigación global
en más de 50 países sobre el estado de la paternidad en el mundo. Hasta el año 2016, en Alemania no se computó por primera vez los hijos, la tasa de hijos por hombre, ¿no? Como si los hombres no nos reprodujésemos y las únicas responsables de la reproducción fueran las mujeres. Es decir, los estudios sobre la paternidad desde una perspectiva feminista, desde una perspectiva de género, son muy nuevos, ¿no? Entonces, os quiero invitar a que podáis ver estos informes que estamos desarrollando y, sobre todo, que impulsemos entre todos y todas investigaciones sobre el estado de la paternidad y la masculinidad en Euskadi, porque, claro, ¿dónde están los hombres vascos? ¿Dónde están los hombres españoles? ¿Dónde están los hombres europeos? ¿Cuál es el nivel de transformación exitosa que hemos tenido? ¿Dónde están, ¿no?, nuestras resistencias? Y, cómo no, en un día como hoy, después del 25 de noviembre, la gran portada en la inmensa mayoría de los medios de comunicación no es la lucha contra la violencia machista, no son los avances en materia de igualdad, como debería ser después de una efeméride como el 25 de noviembre, sino el fallecimiento de Diego Armando Maradona. Claro, si se muere Dios, es difícil, ¿no?, que cualquier noticia relacionada con los mortales y más con las mortales pues ocupe estas portadas, ¿no? Pero yo quería que os fijaseis en esta mirada, ¿no?, después de todo lo que se está hablando estos días de Maradona, ¿no? Esta mirada triste, esta mirada que refleja la pobreza, ¿no?, de la infancia de Maradona, ¿no? A la hora de analizar su vida, sus episodios oscuros, sus sombras, la violencia que ha podido ejercer contra sus parejas, la violencia que ha ejercido contra él mismo. Esto tiene que ver con el éxito de la desigualdad, con el éxito del sexismo en la construcción de una identidad personal, en este caso la de Diego Armando Maradona, ¿no? Pero también es interesante que tengamos en cuenta, a la hora de educar en equidad a nuestros niños y a nuestras niñas, la fortaleza de los valores de la masculinidad hegemónica, ¿no? Es decir, el 25 de noviembre se pudieron organizar cientos de miles de actos en toda Europa, en todo el mundo, y sin embargo ha cooptado esa centralidad en el espacio esta noticia, ¿no? El modelo, además, del endiosamiento que es posible solo para los varones en nuestra sociedad, o sea, que denota esa desigualdad y esa construcción simbólica asimétrica de las relaciones de poder entre mujeres y hombres, ¿no? Yo creo que es muy difícil imaginar que esto pudiera ocurrir por la muerte, por el fallecimiento de una mujer. O sea, a nivel simbólico, o sea, que eclipse el fallecimiento de un solo hombre, todo un proceso de lucha y reivindicación como el 25 de noviembre, pues dice mucho, ¿no?, de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Pero además el icono de Diego Armando Maradona también como hombre destrozador y hombre destrozado, ¿no? Que yo creo que lo más fundamental que ha destrozado ha sido su propia vida, ¿no? Y en esa relación tan compleja, ¿no?, con la violencia, con el consumo de drogas. Y me ha producido mucha ternura, ¿no?, encontrar esta declaración de Maradona, ¿no?, que lo único que quiero es parecerme un poco a mi papá, ¿no? En definitiva, cuando hablamos de la capacidad socializadora y el impacto que tienen las figuras paternas y maternas, pues yo creo que aquí tenemos un gran ejemplo, ¿no? Y entrando un poco en materia, yo creo que los avances en materia de igualdad son evidentes, ¿no?, desde la Revolución Francesa hasta nuestros días, pero con muchísima intensidad. En las últimas décadas se ha producido una verdadera revolución, ¿no?, un verdadero tsunami democrático liderado por las mujeres y que ha transformado nuestra sociedad, ¿no? Pero hay dos elementos fundamentales de las reivindicaciones feministas, de las reivindicaciones de las mujeres, las reivindicaciones de las familias, en definitiva, es que la igualdad sea real, es decir, no sea solo formal, y que, por ejemplo, tanto hombres como mujeres dediquemos las mismas horas a sostener la vida y compartamos también la carga mental o la responsabilidad de los cuidados, que no seamos empleados domésticos y que empecemos a ser realmente amos de casa, ¿no?, donde tengamos asumida la responsabilidad de las agendas, de las tareas, de la organización de los menús, no solo cocinar, sino todo el proceso que suponen los cuidados en equipo y en negociación democrática
con nuestras parejas, ¿no? Me estoy refiriendo a las relaciones heterosexuales y a las homosexuales también, pero donde se activa y impacta de una forma específica y mucho más poderosa el sexismo es en las parejas de los dos sexos, ¿no? De hombres y mujeres. Pero fijaos esta idea, ¿no? Que si nos planteamos que hasta ahora el mundo lo han transformado las mujeres, lo han hecho más justo, más democrático y más vivible y más equitativo, claro, podemos empezar a pensar que tal vez estos avances puedan tener un límite, ¿no? Y este límite lo encontramos fundamentalmente en la transformación de los hombres. Es decir, porque cuando hablamos de la consecución del empoderamiento real de las mujeres, si los hombres no asumimos la parte que nos corresponde en los trabajos reproductivos y de cuidado, de la crianza de nuestras criaturas, del cuidado de nuestros mayores, solo estamos responsabilizando de alguna manera por omisión a las mujeres, estamos cargando en sus espaldas en la dedicación de un tiempo a los cuidados que estamos usurpando, es decir, estamos obteniendo tiempo. En Euskadi tenemos un déficit, una deuda. Hay alguien que dice que los hombres somos cronófagos, ¿no? Tenemos una deuda de cuidados de unas 3,8 horas diarias. Es decir, es una ventaja que obtenemos los hombres del trabajo que vosotros las mujeres pues dedicáis a los cuidados. Entonces, claro, hasta que nosotros no asumamos nuestra parte, se va a perpetuar una situación de injusticia. Y luego hay otro elemento fundamental que es la violencia contra las mujeres, la violencia machista. Como decía el gran José Saramago, la violencia contra las mujeres no es un problema de las mujeres, sino es un problema de los hombres, de la construcción de unas masculinidades hegemónicas cimentadas en valores de supremacía y legitimadoras de la violencia. Es un problema de los hombres que padecen las mujeres. Luego, tanto el empoderamiento de las mujeres a través de la no implicación del cuidado, en el cuidado por parte de los hombres, como la violencia, la erradicación de la violencia contra las mujeres no será posible sin ese cambio. Entonces, claro, para educar en igualdad, fundamentalmente tendremos que empezar a pensar que los hombres deberíamos tener una preocupación, una ocupación y una agenda propia en el feminismo y una agenda propia en los actos cotidianos que amplíen las relaciones de equidad y la igualdad. Claro, esto nos hace hacer un giro epistemológico y nos hace pensar que también debemos dedicar recursos y diseñar proyectos y medidas específicas para la incorporación de los hombres, los chicos, los jóvenes y los padres, ¿no? Al final, una buena noticia, ¿no?, que tiene llevar tantos años trabajando en la formación de grupos de hombres, de grupos de padres, tiene que ver con comprobar cómo la masculinidad se parece mucho al Matrix, ¿no? Esta masculinidad hegemónica tóxica, ¿no? Incluso cuando pensamos en figuras o en referentes del hombre que no deberíamos ser, ¿no? Como Donald Trump. Hasta Donald Trump tiene un botón de Matrix, ¿no? Ese botón que lo tocamos y es capaz de producir una crisis profunda, ¿no? Porque al final las masculinidades violentas son profundamente frágiles en realidad, y la violencia es una forma de tapar esa fragilidad para responder a un modelo hegemónico que ha sido cincelado en todo el proceso de socialización y que al final ha hecho que seamos como somos, ¿no? Alejados de la ternura, alejados muchas veces de la compasión, demasiado cercanos a la agresividad, a la violencia, al riesgo, ¿no? Dice Bell Hooks, ¿no?, que necesitamos nuevas teorías, nuevos caminos que nos muestren cómo crear un mundo en el que prospere una masculinidad feminista. No son muchas autoras que están haciendo también ese giro epistemológico que nos están marcando el camino, ¿no? Claro, al final tenemos evidencia empírica de que ese trabajo temprano con los chicos, si somos capaces de promover el buen trato con los niños, entre los niños, esto tiene consecuencias medibles y a corto plazo en las relaciones que esos niños generan, y se produce una disminución significativa de la posibilidad de que esos niños sean maltratantes o sean maltratados, ¿no? Por eso en uno de mis trabajos me centré en el empoderamiento de los chicos, ¿no? Un elemento clave de este proceso de transformación y que podemos trabajar desde el ámbito familiar, como padres, como madres, pasa por la idea de generar un apego y un vínculo seguro, ¿no? Luego voy a detallar algunas de las ventajas, ¿no?, que tiene esa generación del vínculo y apego hasta ahora. Yo recuerdo un congreso en Bilbao hace no tanto tiempo, las investigaciones que se realizaban en torno a la generación de ese vínculo y de esas relaciones de apego en las edades tempranas de desarrollo
de los niños y de las niñas, exclusivamente se analizaba a la madre, ¿no? Si os dais cuenta, aquí también hay un sesgo de género que ya de partida establecía que los varones, por el hecho de serlo, no establecen el mismo tipo de apego, relación de vínculo con los niños y con las niñas, ¿no? Y otras investigaciones que nos están empezando a demostrar es que no tanto porque la segunda figura de apego sea un varón, sino que disponer de esa segunda figura de apego seguro, y si hubiera una tercera sería mucho más interesante todavía, pero bueno, todavía los tríos convivenciales nos han puesto de moda en nuestra sociedad, pero la evidencia empírica y las investigaciones lo que nos muestran es que a mayor número de referentes positivos, poderosos, capaces de generar una relación de apego, eso tiene un impacto en la seguridad que desarrollan los niños y las niñas, y en la forma que tienen de construir su identidad, de regular los conflictos, de relacionarse cuando son mayores con las sustancias tóxicas. Es decir, hay evidencia empírica que cuando tenemos esa segunda figura de apego, es decir, cuando tenemos un padre presente, cuando tenemos un padre comprometido, cuando tenemos un padre pacífico y cuando tenemos un padre no violento, hay muchas más posibilidades de que nuestros niños y nuestras niñas en la edad adulta desarrollen relaciones de paz, desarrollen las inteligencias múltiples, las niñas sean mucho más empoderadas. Hay una idea estereotipada, pero que es bonita, ¿no? Padre que plancha, hija ingeniera, ¿no? Es decir, hay evidencia de cómo las niñas que tienen padres más implicados en la ejecución de las tareas de cuidado y en su planificación, cuando son mayores tienen muchas más posibilidades de optar por actividades profesionales y educativas no convencionales, ¿no? Esas que normalmente no son las que se espera de una chica, de una mujer, incluso en nuestro siglo XXI, ¿no? Y eso es un dato interesante. Tienen muchas menos probabilidades de sufrir violencia machista estas niñas que han tenido un padre igualitario, porque parece ser, según explican algunas investigadoras, que tienen una vocación de encontrar padres pacíficos, padres cuidadores como modelo ideal o de deseabilidad de la masculinidad. Y luego, por otro lado, los hijos varones de los hogares donde tenemos esta segunda figura de apego, y el apego pasa por las relaciones de equidad y por la no violencia, estos niños tienen muchas menos posibilidades también de ser violentos o de no ser equitativos en la edad adulta. Luego, si queremos una sociedad igualitaria, invirtamos, por favor, en equidad, invirtamos en las familias, ¿no? Decía el gran Quino, que nos abandonó, parece que esta es la temporada de los grandes abandonos, ¿no? de los ídolos argentinos. Esta imagen, ¿no? Me parece muy significativa, ¿no? Pasa este señor mayor que podía representar el modelo patriarcal, ¿no? de masculinidad, con su corbata, su chaleco y su sombrero, ¿no? Se cruza con este hippie, ¿no? Que podría representar una forma disidente, ¿no? de entender la masculinidad. Entonces el señor interviene en la realidad indignado y dice, bueno, esto es el acabose, ¿no? Como pasa con un hombre con barba sin arreglar, con el pelo largo, con esas sandalias, ¿no? Y Mafalda tan brillante como siempre, pues le recuerda que esto que no debe exagerar, que es solo el continuose del comenzose de ustedes, ¿no? Es decir, cuando estamos haciendo un análisis, por ejemplo, de la situación de pandemia, del papel riesgoso, más o menos riesgoso, que están pudiendo tener algunos chicos y algunas chicas, ¿no? Esa idea de denostar la capacidad de cuidado que pueden tener los y las jóvenes. O sea, tanto las luces como las sombras son fruto de nuestra responsabilidad. Es decir, esto es cualquier vuelta atrás en materia de igualdad de género, pues va a tener que ver mucho con nuestras carencias, con nuestras limitaciones, y yo creo que uno de los elementos fundamentales de aquello que yo creo que como colectividad no hemos hecho bien ha sido abandonar a los chicos varones, a pensar que ellos estaban impactados por el sexismo, que no tenían género y que en las políticas de coeducación solamente con atender aquellos procesos que se fijaban en las necesidades específicas de las chicas, pues que iba a ser suficiente, ¿no? Pues para generar esa transformación. Entonces, claro, no invertimos en las familias. Si nos damos cuenta, el momento fundamental para la transformación en positivo, ¿no? de una convivencia que luego genere modelos de referencia positivos
en la socialización de sus hijos e hijas y cambiemos el ciclo de la desigualdad, el momento fundamental no es el nacimiento de la criatura, es antes del nacimiento. Es decir, ¿qué ocurre, ¿no? Desde que una pareja decide unirse y a partir de ahí se planifica la creación de una nueva vida y con todo lo que ello supone de preparación para la paternidad y la maternidad, que es quien nos forma para ser padres y madres equitativos, igualitarios. Entonces, claro, en este proceso de empoderamiento de las mujeres que vienen de esa imposición, de esa mística de la feminidad unida a todo un proceso personal de empoderamiento, hace que ese tránsito entre lo expresivo y lo utilitarista, ¿no? Entre lo masculino y lo femenino, de alguna manera haya generado un entrenamiento en competencias cuidadoras mayores en las mujeres que van a ser madres, ¿no? Claro, ¿qué ocurre con los padres, ¿no? ¿Dónde nos hemos educado? Si muchos de nosotros ni siquiera hemos cogido ni hemos tenido una muñeca en nuestras manos y no se nos ha mandatado, ni entrenado, ni facilitado que generemos competencias cuidadoras, ¿no? Entonces, claro, según los especialistas en esta materia, hay un momento fundamental de crisis en la masculinidad, que es el miedo que genera la responsabilidad de la paternidad, el tener que reconvertir la vida donde la masculinidad hegemónica ponía nuestro ombligo en el centro de la rotación de la Tierra y del universo, claro, y de repente tenemos que compartir tiempo, espacio y realmente el cuidado son 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Es decir, si realmente tenemos y ejercemos una paternidad comprometida e igualitaria, pues es muy probable que perdamos privilegios, ¿no? Es decir, los privilegios masculinos y la implicación profunda, seria y real en los cuidados, pues son pues vasos comunicantes, ¿no? O sea, mayor cuidado y mayor corresponsabilidad, pues menor acceso al poder y a los dividendos de la masculinidad, ¿no? Y además hay un elemento interesante. En el año 2016 realizamos una investigación sobre la paternidad y la maternidad en Euskadi, realizamos unas jornadas. El título era significativo, ¿no? Paternidades que transforman al padre, paternidades que transforman la relación con la pareja y que impactan en los niños y las niñas. Y uno de los datos que nos llamó mucho la atención es que un momento clave para poder educar en igualdad es la educación previa en igualdad de la pareja y que se pueda generar un pacto de convivencia en clave igualitaria, en clave feminista, porque o sea, no es baladí el nacimiento de la primera criatura. Fijaos, algún dato así que resultaba curioso de aquella investigación, ¿no? Cuando preguntábamos a los padres, hacíamos la investigación en espejo, preguntábamos lo mismo a los padres y a las madres, ¿no? Pues, por ejemplo, las madres que participaron en la investigación, el 60% de ellas, antes de ser madre, trabajaban a tiempo completo, ¿no? Que es una relación pues cualitativamente superior, más poderosa, más empoderante que el trabajo a tiempo parcial, ¿no? Después de ser madres, el porcentaje de mujeres que trabajaban a tiempo completo descendía hasta un 42%. O sea, se producía un desapego de la relación de las mujeres con el ámbito laboral como dedicación fundamental, pero fijaos qué pasa con los hombres que éramos padres por primera vez, nuestros padres encuestados, el 81% de los padres trabajaban en un primer momento a tiempo completo y a pesar de que la paternidad supone un salto adelante, y los que me estáis escuchando y sois papás y mamás, que me imagino que sois la mayoría, en la necesidad de cuidar, en la disponibilidad de manos, brazos y horas para atender a nuestros hijos o nuestras hijas, pues a pesar de que esa necesidad se incrementaba, los hombres pasaban de trabajar a tiempo completo un 81% al 90%, ¿no? Es decir, las mujeres se desaparecen, tienen una desaparición significativa del mercado laboral y sin embargo los hombres pues incorporábamos mayor carga al trabajo productivo frente al reproductivo, ¿no? Entonces, bueno, en esa idea de reflexionar sobre la masculinidad, comparto con vosotros y con vosotras dos de mis publicaciones, ¿no? Una
es el ensayo Nuevos Hombres Buenos, ¿no? Que tiene una parte fundamental relativa a la educación en igualdad y a la paternidad, que os invito a que lo leáis. Podéis ir a la biblioteca, no hace falta comprarlo, ¿no? Pero bueno, aquí sí que estamos en todo ese proceso de reflexión. Son 20 años de investigación y de práctica con grupos de hombres, de terapia, de trabajo personal, de idas y venidas, de luces y sombras en mi propia biografía, en mi propia experiencia personal. Y en este libro, en el Nuevos Hombres Buenos, después de muchas páginas y de haber excedido lo que me había planteado la editorial, llegué a la conclusión de que hay algo que no estábamos haciendo bien, ¿no? Entonces aquí cuento una anécdota, ¿no? del 6º cumpleaños de mi hija Naya, ¿no? De repente estaban ahí pues los antropólogos, ya sabéis, lo siento, estamos todo el día investigando, no paramos nunca y siempre estamos pues cogiendo anécdotas de la vida cotidiana, ¿no? y transformándola en etnografía y haciendo teoría a partir de ahí también, ¿no? Recuerdo en aquel cumpleaños había un grupo de niñas y niños, ¿no? Amigos y amigas de Naya, y las niñas habían venido en patinete, estaban disfrazadas de una forma absolutamente heterodoxa, eran princesas del siglo XXI, una iba vestida de pirata, la otra llevaba un arco con unas flechas en el hombro, habían dejado sus cascos ahí fuera, y habíamos hecho una especie de playlist, ¿no? Y pedimos a los niños y a las niñas que aportaran sus canciones, ¿no? Y me llamó poderosamente la atención que el grupo de niños que había no aportó ni una sola canción, ¿no? Las niñas tenían clarísimo y surgió en menos de un minuto, teníamos 20 canciones, ¿no? Y la primera de ellas es era de la banda sonora de Frozen, ¿no? de Elsa y Anna. Era esa idea, ¿no? de suéltalo, nada me puede detener, ¿no? De repente ver a 6 niñas del siglo XXI con el puño levantado, gritando libre soy, nada me puede detener, yo creo que es una metáfora de que algo hemos hecho bien, ¿no? Es decir, queríamos empoderar a las chicas, y aunque todavía queda mucho camino para conseguir la igualdad real y erradicar la violencia sexual, la explotación sexual de las mujeres. Es decir, esto no es, o sea, yo soy optimista, pero soy realista en datos también, y creo que nos queda mucho camino por recorrer, pero simbólicamente y significativamente esto ya no tiene nada que ver con aquellas princesas de Disney, abnegadas, cuidadoras, absolutamente románticas, ¿no? Como vamos a acordar de los mitos, ¿no? Perdón, aquí ha entrado una interferencia ha habido en la sala, disculpad, ¿no? Bueno, por ejemplo, pensar en las princesas Disney, ¿no? De nuestras infancias, ¿no? Blancanieves, ¿no? Ahí cuidando, encantada, feliz, con a los 7 añitos, aquellos hombres que no se sabe cuándo sería la última vez que cambiaron las sábanas, ¿no? Hasta que llegó ella, o las toallas, ¿no? Cómo tenía que oler aquella cueva, ¿no? Y sin embargo, claro, pensamos hoy en día en estos modelos de princesas que simbólicamente son poderosos, donde incluso la historia de Elsa y Anna son un amor entre 2 hermanas, ¿no? Que luchan por su propio destino, o Bayana, que se consideró la primera princesa feminista de la historia de Disney, ¿no? Es decir, encontramos series, Kipo, por ejemplo, es otra serie bien interesante. La protagonista es una chica mega mutante y el único compañero varón del grupo es un chico gay, y la otra es una loba, ¿no? Es decir, claro, y la gran pregunta es, qué bien, ¿no? Qué bien que hemos conseguido educar en igualdad a las chicas, y yo creo que nos tenemos que felicitar por eso, pero ¿qué pasa con los chicos, ¿no? ¿Cuáles son los modelos de referencia que estén a la altura de Mérida, de Brave, de Pocahontas, de Bayana, de Elsa, de Anna, de Kipo? O sea, ¿dónde están? ¿Bob Esponja? ¿O quiénes, no? O sea, ¿dónde podemos encontrar esos modelos de fuerza expresiva, esos modelos de sensibilidad transformadora? Y por eso me empeñé en hacer un libro dirigido a los chicos, que es el poder de los chicos. La idea del poder es fundamental, porque para hacer frente a los modelos de masculinidad hegemónicos que todavía tienen muchísima fuerza en los ámbitos de socialización de los chicos, hace falta fuerza, pero fuerza emocional. Hace falta poder tener la capacidad suficiente para
afrontar los conflictos que van a generar ser expresivos siendo chicos, ¿no? Yo creo que muchas situaciones las habéis vivido en vuestras propias casas, ¿no? ¿Qué ocurre con el esmalte de uñas, ¿no? Cuando los chicos se quieren pintar las uñas, están felices, ¿qué ocurre, ¿no? Cuando salen al espacio público, cuando están encantados con su carrito, con la muñeca en casa, llega un momento, van al parque, reciben un estímulo negativo, se les excluye, alguien se ríe de ellos. Fijaos qué fragilidad de esa masculinidad que no permite que los iguales sean libres, ¿no? Y jueguen a lo que les dé la gana, porque cualquier actitud de un hombre que rompa ese pacto patriarcal, ese matrix, está cuestionando los modelos hegemónicos, aquellos que no transitan por la parte expresiva, aquellos que no juegan con muñecas, aquellos que no juegan a la cocina. Muchos chicos pues, les pasa como Aznar con el catalán, ¿no? que hoy en día pues lo tienen, en nuestras casas lo podemos ver, ¿no? Pues cocinitas, muñecas, mochilas de portero, incluso se pintan las uñas, pero en privado, ¿no? Lo hacemos en privado porque todavía no se permite en el espacio público generar estos modelos expresivos o cuidadores o tiernos o empáticos, como lo queréis llamar, en los chicos. Pero fundamentalmente porque es que los mayores no lo somos, ¿no? Yo creo que esto es algo a tener en cuenta, ¿no? O sea, esa máxima gandiana de sé tú el cambio que quieres ver en el mundo, o sea, hasta que nosotros, chicos, hombres, padres, varones, no seamos expresivos, no nos vistamos de colores, no seamos más libres, no podemos exigir a nuestros hijos que lo sean. Y esto está impactando también en las chicas. Es decir, porque ese modelo de referencia no completo, no transformado, no coherente, que somos los hombres, que hacemos lo que podemos, ¿no? A veces tratamos de ser igualitarios, de tener prácticas de convivencia y de reparto de tareas más o menos justas, pero la transformación mucho más poderosa y profunda de aquello que nos mueve, pues nos cuesta mucho más, ¿no? Y esta es mi tercera criatura literaria. Entonces yo tengo familia numerosa especial, o sea, 3 de carne y hueso y 3 libros, ¿no? Que lo vamos a publicar en febrero, y quería compartir alguna idea, ¿no? Claro, cuando pensamos en los modelos de referencia para los varones, para los chicos, ¿no? ¿Quiénes son, no? Así como para las mujeres, podemos pensar en referentes transformadoras muy poderosas, ¿no? Y en los chicos, ¿cuál sería el modelo de masculinidad más interesante? ¿Qué hombres representarían ese tipo de modelos? Pues para la investigación que he realizado, ¿no? en todo este proceso de crear lo que está detrás del libro, me he encontrado con personajes absolutamente fascinantes. Y para educar en la igualdad es muy importante saber quiénes fueron las hermanas Mirabal y por qué se celebra el 25 de noviembre, incluso quién las asesinó, o quién fue Rigoberta Menchú o Rosa Parks, o quién es la filósofa Celia Morós. Es decir, es muy importante para crear identidades poderosas en las chicas y también en los chicos, que conozcan a las mujeres que han cambiado la historia. ¿Quién fue Rosa Parks? ¿Quiénes fueron las sufragistas? ¿Quiénes fueron las primeras filósofas feministas? Es decir, eso es muy importante, porque también tenemos que conocer desde una perspectiva sistémica, y yo creo que también por una cuestión de justicia y también por cuestión de practicidad, ¿no? De ser capaces de crear referencias positivas en relación a la masculinidad, aquellos hombres que transformaron la historia, ¿no? Y uno de ellos hace nada más y nada menos que 33 siglos, es Amenofis IV, Akenatón. Fijaos, esta es la primera representación humana donde aparece un hombre cuidando. Amenofis IV tuvo 6 hijas con Nefertiti, a que ahora ya sabéis de quién estoy hablando. Es decir, cuando mencionamos Nefertiti, él creó, si os dais cuenta, la primera relación conyugal real igualitaria. Ella puso al mismo nivel que el faraón, que por herencia había sido él, a su pareja, y sus hijas pues corrían por las salas del trono, jugaban, cuentan que él preparaba el desayuno y se lo servía a sus hijas, y por lo que cuentan las historiadoras y los historiadores, pues hizo una verdadera revolución de la ternura. Fijaros,
esta estatua de 2 hombres con un niño fue el icono nacional del reinado de Akenatón. Es decir, si queremos educar en igualdad, tengamos prácticas expresivas e igualitarias. Abracemos a nuestro padre, abracemos a nuestros amigos, porque no educa lo que decimos, sino educa fundamentalmente aquello que hacemos, ¿no? Esta imagen a mí me parece muy tierna, muy tierna. O sea, está un hombre joven, que es el que desaparece en la izquierda, está un hombre mayor y fijaros, están agarrados de la mano en una actitud tranquila, calmada. Y este fue el icono, ¿no?, del reinado de Akenatón. Este es, dentro de la investigación, en los trabajos que se han hecho en Atapuerca, por ejemplo, esta es una de las ilustraciones del libro. Os estáis viendo aquí una verdadera primicia, ¿no?, porque todavía está sin publicar, ¿no? Pero descubrimos que había una niña que había alcanzado vivir los años suficientes con una discapacidad, lo cual significaba que hace 450.000 años la comunidad cuidaba. Y la comunidad cuidaba significa que tanto hombres como mujeres se implicaban en el sostenimiento de la vida, ¿no? Y cada vez tenemos más evidencia, además, de que los trabajos de caza eran compartidos por parte de hombres y mujeres, pero fundamentalmente recolectar y cuidar era también una cuestión compartida. Entonces aquí os presento a mi recreación del primer padre de la historia. Es decir, si no construimos una memoria colectiva en la que los hombres eran cuidadores, es muy difícil que podamos trasladar narrativas que generen deseabilidad y conocimiento a los chicos y a las chicas, y que crean también en esta mitología colectiva, pensar que somos seres absolutamente basados en el simbolismo, ¿no? Necesitamos creer que existen modelos que le dan sentido a las cosas, y una mirada profunda a la historia suele generar aquellos modelos más poderosos, ¿no? Por eso repensar y formarnos en, por ejemplo, desde una perspectiva antropológica, los padres que se llevan el premio, que son los que más tiempo pasan cuando sus criaturas son pequeñas con los bebés en brazos, son los pigmeos Aka. Los Aka son considerados los mejores padres del mundo, los más igualitarios, los menos violentos, los más pacíficos, los más divertidos. Es decir, o sea, tenemos mucho que aprender también de otras culturas. Pero fijaros, hay modelos de paternidad, como esta escultura, que es una escultura de bronce de 4 metros, el Padre Estado. Fijaos qué construcción identitaria colectiva más terrible, ¿no?, de lo que significa ser padre. Pero luego, si volvemos atrás, ese otro de los modelos interesantes desde una perspectiva histórica de paternidad lo encontramos en San José, pero ese San José que nos recreaba Murillo, ¿no?, que era una especie de, como somos ahora los autónomos de la posmodernidad, ¿no?, que estás trabajando en casa, él con su carpintería y cuidando a un hijo que ni siquiera era suyo, y él era plenamente consciente, ¿no?, que fue un acto de amor y de protección también a la madre simbólica de la criatura, el hombre con las flores, como diría el Fari, el hombre blandengue, ¿no? O sea, la historia ha ido más transformándose de una forma pendular que de una forma evolutiva claramente marcada, ¿no? Esta imagen del cuadro de Goya, ¿no?, de Saturno devorando a su hijo, o esa imagen de Laocoonte y la violencia hacia los hijos, ¿no? O esta imagen, ¿no?, de Hannah Hosch de 1920, ¿no?, que a mí me parece fascinante, que hace una reflexión sobre la androginia, ¿no? Hannah Hosch se planteaba en una sociedad tan machista, ¿no?, como la centroeuropea de principios del siglo XX, decía, ¿puede existir una paternidad andrógina? Entonces, aquí ella hizo un collage con un padre que sostenía a un bebé, ¿no?, en los brazos, y ahí aparecía un boxeador, ¿no? Veis a ese padre con un vestido y con un tacón, ¿no? Si se convierte en expresivo, si los hombres empezaran a cuidar, ¿qué pasaría?, ¿no? Y ahí representaba al boxeador golpeando al padre, que igual no se ve muy bien, pero tiene el ojo morado, y la criatura también. Son las resistencias masculinas al cambio. Esas resistencias masculinas al cambio se articulan hoy en día también a nivel político, ¿no? Pero tenemos la fortuna, ¿no?, de estar viviendo una revolución tal vez más lenta, más silenciosa, que es esta idea, ¿no?, de la transformación de los conmovidos. Yo creo que la fuerza más poderosa y sostenida que puede generar una transformación identitaria en hombres que han sido o que hemos sido socializados para otra cosa, pero que podamos hacer un quiebre existencial,
pues pasa por el amor compartido con nuestras criaturas, ¿no? Es decir, yo creo que pueden ser las experiencias más profundas, más potentes, más transformadoras que podemos vivir, tanto hombres como mujeres, pero precisamente por el no entrenamiento en las competencias expresivas puede ser el elemento más disruptivo y que genere un quiebre, un cambio o una transformación en los hombres, ¿no? Esto además tiene una parte muy bonita, ¿no? Que es la constatación del impacto que tienen los cuidados en la cultura. Es decir, cuando hablamos de la diferencia que hay entre la cultura y la biología, yo creo que tenemos que empezar a pensar que esto no es así. O sea, que ese proceso de socialización de los 0 a los 3, de los 0 a los 4 años, significa consolidar elementos culturales, elementos simbólicos en la biología. O sea, es algo así como cincelar con un martillo un espacio sólido y hacer una escultura. Pues la biología, el sexismo, la inequidad como un valor, como una práctica social, se construye. Pero es que la igualdad también. Por eso insisto tanto, ¿no?, en la idea de los cursos de preparación al parto como espacios de formación para la equidad en los padres, ¿no? Que tendría que haber y tendríamos que desarrollar estrategias para que los padres fuéramos formados y tuviéramos espacios propios, como planteaba Virginia Woolf, ese cuarto propio para las mujeres. Pues yo creo que esa estrategia sería, salvando las distancias, ¿no?, bien interesante también para la implicación de los padres con una agenda propia de preparación para los cuidados, ¿no? Hay algunos datos, ¿no? Dice que estos padres que pasan más tiempo cuidando, están mucho más conectados con sus emociones, tienen muchas mayores dificultades, y lo digo en sentido positivo, ¿no?, para dañar a otras personas, tiene un impacto en la transformación de la cosmovisión de los chicos y de las chicas, y es bueno para la sociedad, ¿no? Pero fijaos la idea de los efectos hormonales, ¿no? En esta investigación se constató que aquellos padres que pasaban más tiempo con sus criaturas podía descender la producción de testosterona de un 34 a un 75%, y sin embargo aumentaban todas aquellas hormonas que se consideran las hormonas de la felicidad. Es decir, esa idea andrógina, ¿no?, de que tanto los hombres como las mujeres compartimos la producción de hormonas tanto masculinas como femeninas, pero por eso insisto en que somos lo que hacemos, ¿no? Aquellos hombres que cuidan más, aquellos hombres que están más presentes, y aquellos hombres que practican el colecho, pues aumenta la oxitocina y aumenta incluso la prolactina, ¿no? Entonces, o sea, es la parte biológica también del comportamiento, ¿no? Cuando se hicieron análisis del cerebro de los padres que cuidaban en una investigación en Filipinas, Estados Unidos y Canadá, se pudo constatar que la materia gris de las áreas relacionadas con el apego, la recompensa y la toma de decisiones complejas aumentaba. Es decir, podemos entrenar y podemos transformar también nuestro sistema nervioso central con nuestras prácticas. Al final, los padres que conviven de una forma constante con sus criaturas, pues reducen los niveles no solo de testosterona, sino también de posibilidad de ejercer cualquier tipo de violencia. Y este apego, eso yo creo que es la gran noticia, no solo transforma las posibilidades de ser y estar en el mundo de las criaturas, de nuestros hijos o nuestras hijas, sino que también impacta y transforma las estructuras cognitivas y emocionales de los padres, de los varones. Luego, esto es una escuela de igualdad, es una escuela de feminismo y de empoderamiento, ¿no? Hay evidencia empírica que esto tiene ventajas para los niños y las niñas, ya lo señalaba anteriormente, ¿no? Los niños y niñas de familia con doble figura de apego tienen mejor salud, mejor educación, mejores índices de inteligencia emocional. Con esto estoy diciendo que las familias monomarentales sean cualitativamente menos capacitadas para esto. Estamos hablando de cualquier contexto, o sea, una abuela, un tío, pueden tener esa práctica o ese impacto generando una relación de apego seguro con la criatura, ¿no? Y hay evidencia empírica también que esta práctica igualitaria tiene impacto y beneficio para las madres, que se sienten más satisfechas con esas relaciones y tienen más posibilidades de empoderamiento y de desarrollo personal, y son muy interesantes también para el conjunto de la sociedad, ¿no? Cuando decimos que hay que educar en igualdad a los chicos,
es que hay determinadas áreas de la convivencia y de las relaciones que están impactadas por el sexismo. Por ejemplo, el 95% de los victimarios en el mundo, o sea, quienes ejercen esa violencia extrema, es decir, quienes llegan a asesinar a otros seres humanos, son hombres. Es decir, la violencia está relacionada de una forma radical con la masculinidad. O el 80% de las personas que se suicidan con éxito en nuestra sociedad, o el 93% de la población penitenciaria, el 95% de la población que comete delitos en el mundo son varones, son hombres, es decir, son masculinos, y están ahí no por hombres, no por la genitalidad, sino por la educación, por la socialización, ¿no? Entonces, distintas investigaciones vuelven a reforzar esta idea, ¿no? O sea, una educación más igualitaria, con un padre presente, ayuda a la reducción de delitos juveniles, los consumos inadecuados de drogas son distintos, se reduce el maltrato infantil y aumenta el rendimiento escolar. Es decir, entramos en una serie de ventajas que nos hacen plantearnos, ¿y por qué no lo estamos haciendo, ¿no? O sea, ¿por qué no estamos haciendo específicamente un trabajo para implicar a los hombres, a los chicos y a los niños, ¿no?, en este proceso de transformación? Nos decía el gran pedagogo brasileño, ¿no?, Paulo Freire, que nadie se libera solo, nos liberamos en comunidad. Es decir, hombres y mujeres, padres y madres, nos necesitamos para llevar con éxito esta misión, este viaje, ¿no?, de nuestra transformación hacia modelos y prácticas más igualitarias. Es decir, nos necesitamos. Tenemos que tener en cuenta que aprendemos por imitación. O sea, insisto, no somos lo que decimos, aunque el lenguaje también sea muy poderoso y tenemos que tenerlo en cuenta, y la performatividad del lenguaje y la capacidad de crear también modelos y mundos simbólicos y narrativas a través de cómo describimos y significamos lo masculino, lo femenino, los hombres, las mujeres, pero aprendemos por imitación. Entonces, analicémonos, mirémonos al espejo. Hasta hace poco la neurociencia era incapaz de explicar por qué se podía, o sea, por qué bostezábamos, ¿no? Pues imaginémonos que la inmensa mayoría de procesos de socialización y de conocimiento tienen que ver con la parte inconsciente, con la parte de imitación de conducta. O sea, por favor, mirémonos para aprender y para transformarnos. Yo creo que tenemos que conectar con la esperanza, a pesar de que estamos viviendo en un momento complicado, pues porque somos una especie que de serie venimos con complementos de lujo, ¿no?, como dirían en el argot automovilístico, full equip, ¿no? Tenemos la capacidad de sentir empatía, de sentir ternura, compasión y todo esto de serie, ¿no? Somos seres altriciales que os comentaba con anterioridad, ¿no? Aquí os presento a mi padre, a Manuel Bacete. Esta foto de la izquierda soy yo, el que está en sus brazos, ¿no? Esta foto está sacada el 6 de enero de 1976, el Día de Reyes, y estoy con las chuches, ¿no? Entonces quiero trasladar esa reflexión, ¿no? O sea, ¿cómo hubiera sido mi vida si mi padre hubiera sido otro, ¿no? Si mi padre hubiera sido violento, si mi padre hubiera sido agresivo, si mi padre no hubiera estado ausente, o si hubiera sido más expresivo, si lo hubiera visto llorar más veces, ¿no? Quiero invitar, ¿no?, a que pensemos un poco pues cómo fueron vuestras figuras de referencia masculinas, ¿no? Y cómo hubiera sido, ¿no?, si hubierais vivido en otra familia, en otro país, en otro barrio, ¿no? Si hubierais sido el hermano mayor o si hubierais sido una mujer, ¿no? ¿Dónde estaríais, ¿no? ¿Estaríais aquí hoy escuchando esta conferencia? Yo estaría aquí impartiendo esta conferencia si eso hubiera sido así, ¿no? Yo soy el pequeño de 4 hermanos varones y probablemente eso ha influido en mi devenir personal y profesional, pero es que ahora soy yo el que soy el referente, ¿no? Y es que estoy generando modelos y coherencias e incoherencias, ¿no?, en la construcción de las identidades de mis hijas y de mi hijo, ¿no? Hay una autora catalana, Raquel Riba-Rossi, su alter ego es Lola Vendetta, pues escribió este libro que os lo recomiendo también, Lola Vendetta y los hombres, ¿no? Esta idea de que tal vez estemos construyendo una imagen tóxica, demasiado generalizada sobre la masculinidad de este niño, ¿no?, que le pregunta a su mamá, dice, los hombres somos malos, nos ha pasado a vosotros y a vosotras, pero a mí con mi hijo
pues cuando se celebra el 8 de marzo, y los hombres, y el 25 de noviembre, estos días me estaba preguntando, y digo, bueno, pero los hombres, ¿por qué pegamos? Los hombres, porque entonces, claro, es complejo, ¿no? También el mensaje les pueden estar llegando a los chicos, ¿no? Esa imagen del Arenal de Bilbao, del 8 de marzo del 2018, ¿no? Con miles de mujeres generando un espejo reivindicativo, ¿no? Yo esta imagen la veo más como un llamado de atención a nosotros, los hombres, ¿no? Los padres, ¿no? Nos tenemos que mirar al espejo, esa gran transformación, ese gran salto adelante que han dado las mujeres desde una perspectiva sistémica, desde esa perspectiva altricial de las relaciones humanas, nos impacta, nos ha impactado y ha generado de una forma, yo creo que muy poderosa, el cuestionamiento de la identidad masculina. Yo creo que los hombres en el siglo XXI estamos en crisis, estamos viviendo una profunda crisis en el significado de la masculinidad, qué significa ser hombre. Y si no tenemos claro qué significa ser hombre en clave positiva, o sea, Donald Trump tiene claro qué significa ser hombre desde o Jair Bolsonaro, o podemos tener también ejemplos más cercanos, ¿no? Pueden tener claro qué significa ser hombre en base a unos modelos no equitativos, no igualitarios, para un hombre, para una convivencia democrática en el siglo XXI, ¿cómo debe ser, ¿no? ¿Cuáles son los modelos de referencia que tenemos, ¿no? Y claro, que nosotros venimos de aquí, ¿no? De esta idea que estamos viendo con el titular de Maradona, ¿no? Ha muerto Dios, que nosotros venimos de creer que éramos dioses, ¿no? Y de ser dioses tenemos que poner en la agenda la plancha el sábado a la mañana, en vez de ir a andar en bici con nuestros amigos, con todo lo que nos gusta, o limpiar el baño, o saber cuándo hemos cambiado las sábanas por última vez. Claro, eso es poco glamuroso y es muy difícil que generemos espacios disidentes de masculinidad en base a la idea de que tenemos mucho que perder, ¿no? con la igualdad. Pero fijaos, esta imagen, ¿no? Está incluso la propia imagen de Dios, ¿no? Cuando pensamos en Dios es muy difícil pensar en una mujer senegalesa o incluso en un hombre calvo, ¿no? Aquí también hay mucha calvofobia. Siempre nos imaginamos a Dios, un hombre blanco, heterosexual, fornido, y eso es la idea de la deidad. Y aquí está Dios dando la vida a Adán, y Adán está vivo, o sea, son colegas. Es como, Adán no necesitaba ni siquiera a Dios, ¿no? Y al final, cuando hablamos de la cultura, es decir, les digo que es una buenísima noticia, o sea, que la cultura no existe fuera de los cuerpos, pero impacta en los cuerpos, en lo que somos, y nacemos siendo barro, que el barro se mezcla con agua, es decir, nos cuidan, nos socializan, pero una vez que el barro ha forjado, ha secado, somos estructura. Necesitamos la estructura para vivir. Pero el problema es que esa estructura siempre va a ser contradictoria, ¿no? Es decir, yo creo que tenemos que empezar a generar espacios de la mayor coherencia posible en nuestras prácticas, en que los hombres nos incorporemos al cuidado, en que esto implica también, es un debate abierto, ¿no? O sea, si los hombres nos incorporásemos de una forma masiva a los cuidados, también impactaría de una manera a la construcción de la identidad de las mujeres, ¿no? Es decir, si nosotros nos asumimos la responsabilidad del cuidado, esto es compartido, ¿no? Esto es negociado, y de alguna manera esto también generaría una especie de dialéctica y podría también generar espacios de reflexión sobre la esencia, ¿no? de las relaciones, de la construcción de las identidades maternantes, ¿no? Pero fijaos cómo funciona lo humano, que es muy parecido al perfume, ¿no? Podemos pensar que estamos libres, que estamos alejados de espacios de socialización sexista, de esos estereotipos que somos capaces de identificarlos, pensamos que no habitan en nosotros y en nosotras, ¿no? Sin embargo, algo tan propio del mundo de los sentidos como los perfumes también están sexuados, ¿no? Ahora llega la temporada de Navidad, aquí vemos dos marcas, ¿no? La primera, la copa del campeón, ¿no? Relacionada evidentemente con la imagen de lo masculino frente a esas piernas cortadas, no sé muy bien qué pinta como esa imagen de una mujer cayéndose en un bote de perfume, evidentemente rosa, azul. Es decir, o hacemos este trabajo
introspección, como cuando nos ponemos el perfume, nuestro sistema nervioso central de una forma casi automática lo anula. Os ha pasado alguna vez, seguro, ¿verdad? Que os perfumáis, nos perfumamos y a los 5 minutos nuestro propio sistema nervioso central es incapaz de percibir nuestro aroma. Pues imaginémonos el sexismo. O sea, y la tecnología sexista de cada uno de nosotros la tenemos que calcular no en base a estar en el año 2020, casi en el 2021 y haber tenido un proceso de reflexión sobre la igualdad o tener una pareja igualitaria. Lo tenemos que medir que cuando se consolidó nuestro sistema nervioso central teníamos 3 años, es decir, en mi caso en 1976, claro, cómo era este país, ¿no? Cómo eran las relaciones, cómo eran las familias en el 76, y eso está en la parte más profunda de mi existencia, y la única forma de hacer un cambio profundo, pues aparte de la terapia y de muchas conversaciones con nuestras parejas, con nuestros amigos, nuestras amigas, está en la acción, ¿no? Yo creo que la gran transformación pasa, esto es como dejar de fumar, ¿no? El sexismo que nos habita, o sea, no lo dejamos en un día, no lo dejamos en una semana, ¿no? Y con el sexismo que es identitario, que está mucho más arraigado, pues menos aún, ¿no? Entonces tenemos que empezar a narrar la historia, la identidad también de los hombres en una clave igualitaria. Tenemos que empezar a trabajar las emociones y el emocionario. En este sentido, el poder de los chicos va en ese sentido, ¿no? Es un libro que tiene como 3 partes. Una de ellas que es fundamental es el trabajo emocional, o sea, la capacitación y el entrenamiento de los chicos para el manejo de las emociones, del miedo, la alegría, la calma, es decir, y eso puesto a favor de la construcción de identidades poderosas en los chicos, asociado también a la necesidad de conocer modelos de referencia positivos de hombres y de mujeres, y por otro lado el conocimiento también de las situaciones de desigualdad que persisten, ¿no? Porque esa identidad, esa idea de ser chico o de ser chica tiene esta triple dimensión, de emocional, física y que tenga que ver con el lenguaje, ¿no? Decía Simone de Beauvoir que no se nace mujer, sino que se llega a serlo, es decir, no hay un destino por haber nacido en una determinada genitalidad, y yo creo que la buena noticia, y con esto ya voy a terminar, la buena noticia es que tampoco se nace papá o mamá, sino que llegamos a serlo, ¿no? Que nos construimos como padres y como madres, ¿no? Y podemos serlo desde una perspectiva clásica y acomodarnos en este modelo en tensión entre la transformación de las mujeres y la crisis de la masculinidad, o podemos ponernos las pilas, pues los hombres también y los padres también, y ser capaces de educar en igualdad a partir de nuestro ejemplo, ¿no? O sea, que os quiero dar las gracias por haber estado ahí. Estoy mirando el móvil, no es una falta de respeto, pero he quedado que si había alguna pregunta, alguna cuestión con las compañeras de AFAE, pues que era el momento. Y bueno, pues si no hay ninguna pregunta, pues daros las gracias y bueno, saber que estamos en el camino, que podéis contar conmigo, me podéis encontrar en redes sociales, y muchísimas gracias a AFAE, a Beatriz por los cuidados y por esta oportunidad. Y bueno, pues como decía aquella filósofa nacida en Jerez, si me queréis, cuidarse, ¿no? Eskerrik asko.